Arrancamos, damos la bienvenida a todos y todas a la primera escuela política del 2021, una escuela política que vuelve a ser otra vez en formato telemático y ahora esta vez casi por doble razón, porque tenemos el dichoso COVID que nos sigue inhabilitando para poder tener situaciones en las que podamos compartir presencialmente las ideas y nos podamos ver en vivo y en directo, y además se nos junta aquí la nevada esta que es difícil también a nivel de movilidad desplazarse dentro de la ciudad. Entonces, bueno, pues acogemos una vez más el formato telemático y nada, desearos a todos feliz año nuevo, porque es la primera escuela que tenemos, y vamos a empezar esta escuela dedicándola con una serie de sesiones a distintos aspectos de la coronacrisis, ¿vale? El primer aspecto que queríamos tocar iba a hacer un recorrido amplio sobre la situación que está generando la coronacrisis, y al mismo tiempo que hacemos ese recorrido amplio, poder abrir espacios para ver cuáles son las respuestas también que se están dando por parte de la ciudadanía. Nos parecía fundamental el empezar a recordar que esta dinámica de respuesta ciudadana también está presente, porque los medios acaban devorando y presentando visiones bastante parciales de la realidad, y sí que ha habido experiencias que vale la pena ponerlas encima de la mesa, recogerlas y analizarlas, ¿no? Por eso esta tarde vamos a tener una exposición de la temática que va a ser compartida. La van a hacer dos amigos nuestros, Gonzalo, que nos va a hacer la primera parte de la exposición, que estaría en línea con la primera parte del título de la coronacrisis del sistema, y luego vamos a tener también con nosotros a Pablo de la Piluca, que nos hará una segunda parte que respondería a esa segunda parte del título de que solo el pueblo se salva con el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, ahí entraremos a ver algunas de estas prácticas vecinales a las que me refería antes, y hacer un pequeño análisis sobre cosas reales y experiencias concretas que se han dado aquí en nuestros barrios, ¿no? Así que, bueno, sin más, ya para quienes os conectáis por primera vez, deciros que los micros los tenemos cortados durante las intervenciones. Si queremos conectarnos con imagen podemos hacerlo, pero si vemos que se degrada la señal, os pediremos que desconectemos también la imagen, aunque los compañeros que exponen pues vean en sus pantallas un bloque negro con unas letras, y eso quite las caras del personal. Estamos detrás, pero en bien de que todos podamos tener la mejor calidad de imagen y de audio, pues recurriremos a esa desconexión de la imagen si fuera preciso, ¿vale? La estructura es hacer una parte de exposición y luego un coloquio abierto en el que todos y todas podemos preguntar, hacer nuestras reflexiones, nuestras aportaciones, ¿vale? Así que intentamos respetar en la medida de lo posible las exposiciones. Si hay alguna duda o alguna cosa concreta, pues podemos intentar preguntarlo. Decir también que intentaremos tener abierto el chat, ¿vale?, por el que nos podéis mandar comentarios o cosas o preguntas o alguna consideración que tengáis, y que intentaremos también seguir el chat con las aportaciones que nos indiquéis, ¿vale? Y con esto yo creo que podemos empezar, si te parece, Gonzalo, que empezarías a hacer la primera parte de la exposición. La primera parte de simplemente por dar una pequeña orientación a lo que ha dicho Joaquín más, vamos a intentar no pasarnos entre los dos de una hora como mucho. Lo mío va a ser más o menos una introducción sobre algunos temas de los cientos, no voy a decir miles, pero sí los cientos que
la coronacrisis nos está generando. Y bueno, vamos a empezar con unos pequeños temas y luego tocaremos uno o dos posibles asuntos, si nos da tiempo a más, pero si no, pues esos dos asuntos, de cara a que mi tiempo más o menos sea de unos 40 minutos y el de Pablo de 20, para que haya por lo menos una hora de debate. Bien, la imagen de la coronacrisis, bajo mi punto de vista, la estáis viendo. No es la Pascua militar, pero puede ser la Pascua civil. Lo único que le falta pues serán las escarapelas que se ponen los militares, pero lo demás es prácticamente lo mismo. Bien, los inicios se dan a partir de diciembre de 2019, que es cuando empieza, digamos, a moverse todo el asunto este. Los primeros infectados aparecen en una provincia china, que la veis ahí en el mapa, en noviembre-diciembre de 2019. Hasta finales de enero no se dio, digamos, no se desencadenó el tema de los contagios ya a grandes niveles. La hipótesis principal es que ha sido el salto del virus de un animal a una persona y es lo que ha originado, digamos, el encadenamiento de todo lo demás. A últimos de enero, la ciudad principal de la provincia de Hubei, que se llama, una ciudad nada menos que de 11 millones de habitantes, la confinaron. Aparte se confinaron otros núcleos urbanos también, pero el confinamiento del sistema chino, que no es ni mucho menos el sistema democrático nuestro, sino que es mucho más autoritario, llegó hasta el punto que a mí me llamó mucho la atención, de confinar a la gente en edificios. Dejaban la comida a la puerta de las viviendas y luego se lo repartían. La gente no salía de casa. Ahora, digamos que lo que nos transmitieron las autoridades chinas, pues puede ser que no sea toda la verdad posible. Parece ser que lo que sí hubo es bastante más fallecidos de lo que en principio dijeron. Bien, pero en el origen, ¿quién eran los culpables? Bueno, pues parece ser que los culpables, en el caso chino, eran unos animales que se vendían, porque los chinos son muy dados a eso, a vender y a coger animales salvajes y venderlos bien vivos o recién matados. Se dio en el mercado de mariscos, me parece que se llama, de la ciudad de Wuhan, que es la capital de la provincia. Quiero señalar también que un médico que se llamaba Li Walin, a últimos de diciembre, alertó a sus conocidos de que existía un virus parecido al SARS, porque digamos que en toda la parte de Oriente, China, Corea y tal, han pasado también otra serie no de pandemias, pero sí ataques de coronavirus no hace mucho. Y bueno, este hombre lo publicó en un periódico y las autoridades chinas intentaron taparlo bajo todos los conceptos. Dijeron que era un rumor e incluso, con las posibilidades que tiene el sistema, le dieron un castigo que incluso le quitaron la posibilidad de continuar siendo médico. Bien, en Corea del Sur se dio, que es uno de los países más preparados contra este tipo de coronavirus, uno de los principales focos de contagio fue una mega iglesia de seguidores de un movimiento cristiano surcoreano. Este movimiento tiene unas 245.000 personas dentro de Corea como miembros y 9.000 de ellas en una reunión pues se contagiaron. Y fue, digamos, el detonante de lo que allí pasó en Corea. Pero lo más importante es que los políticos cargaron contra este movimiento religioso
Y bueno, pues el caso llegó hasta tal extremo que a muchos miembros de esta mega iglesia, por llamarle de alguna forma, estuvieron a punto de lincharles vecinos propios. Incluso les despidieron del trabajo. Las cosas se pusieron pero muy requete mal. Bien, los políticos occidentales liderados por el gobierno de Estados Unidos han buscando un culpable, porque aquí hay que tener siempre un culpable, han intensificado sus ataques con China y han propiciado el caldo de cultivo para una nueva guerra fría entre Estados Unidos, UK, Brasil, China, en fin. Ningún político ha reconocido que fueron los científicos chinos quienes describieron por primera vez el genoma del SARS-CoV-2, que es el bichito, el 24 de enero y la amenaza que presentaba esta enfermedad para los humanos. Y lo que sí se dio es, a raíz, sobre todo en Estados Unidos, un sentimiento antichino conocido como xenofobia, que se ha convertido en un sentimiento bastante desagradable, incluso racista, que amenaza la paz y las seguridades internacionales. Bien, aquí vamos, el primer país de Europa que sufrió las infecciones a gran escala fue nuestros vecinos italianos. Y digamos que nos han servido a nosotros, que fuimos los segundos, entiendo, en entrar en esta infección masiva, nos sirvieron, digamos, como pauta para seguir las mismas directrices que ellos fueron marcando. No voy a entretenerme mucho más porque si no, no vamos a poder terminar ni uno de los posibles artículos que quiero ver. Entonces vamos a pasar directamente al tema sanitario. Vamos a ver. Bien, he intentado hacer un histórico desde que el sistema sanitario se empezó a universalizar en España, en cierta medida universalizar, lo voy a poner entre comillas, que fue ya en la época todavía de la dictadura. La atención sanitaria en el franquismo estaba condensada en tres cosas: los consultorios, los ambulatorios y los hospitales. Era la forma en que estaba estructurada la atención sanitaria. Aquí hay más o menos un seguimiento de lo que se ha hecho desde 1978, desde el principio de la democracia, hasta el 2012, que es cuando entró el gobierno de Rajoy, y de la cuerda cuelgan, digamos, las cosas que se consideran más importantes que se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Aunque la privatización que veis de la ley 1597 tenía que estar un poco desplazada hacia la izquierda, pero bueno, es más o menos el proceso que se ha dado y que vamos a relatar mínimamente a continuación. Bien, podemos empezar que en la conferencia que la Organización Mundial de la Salud celebró en Kazajistán, en Alma-Ata, en 1978. Hubo una crítica al sistema dominante, que es le llamaban hospitalocentrismo, y se intentó desarrollar un poco más lo que conocemos hoy como atención primaria y medicina familiar y comunitaria. O sea, potenciación de la medicina familiar y comunitaria, pero dando prioridad a la atención primaria y sobre todo a la prevención. Porque en el sistema que tenemos actualmente, la prevención, digamos, que no se está llevando a cabo como se dio en aquel momento y se quiso hacer. En el 1984 se publica las estructuras básicas de salud, en el que los centros de salud se empiezan a potenciar. Estamos ya en España. La Ley General de Sanidad de Ernest Just está inspirada en el Sistema Nacional de Salud británico y, en principio, la seguridad, el sistema público quedaba financiado a través de cuotas de la Seguridad Social y, como no llegó, luego fue vía impuestos y el acceso gratuito para todo el mundo. El informe Abril de 1900, la Ley General de Sanidad es un hito.
Y a partir de ahí empieza a deteriorarse el sistema. En el informe de abril del año 91, y este es Fernando Abril Martorell, ministro de Suárez, y actualmente creo que está de presidente de Indra, ha estado toda su vida en unos puestos o en otros. El ministro Julián García Vargas, que fue ministro de Felipe González, hoy patrono de la fundación de la multinacional farmacéutica Pfizer, o sea, que los que están haciendo las vacunas, este hombre físicamente se parece mucho, es el primo hermano de Groucho Marx. Tiene, no sé si os acordáis, tiene la misma cara. Bien, lo que pretendía este informe es incluir aspectos privatizadores de la Ley General Sanitaria de Ernest Lluch. Intentó decir que, bueno, que todo no podía ser gratis y que el usuario tenía que pagar parte del costo de la sanidad a la que tenía acceso. El 18 de junio de 1996 ya estaba Aznar, hacía muy poquito que el gobierno de Aznar había llegado al poder mediante acuerdos, sobre todo con Jordi Pujol. Y entonces se hicieron este Real Decreto sobre habilitación de nuevas formas de gestión del INSALUD. Después, la Ley 1597 de nuevas formas de gestión, esto ya fue el remate y lo que se viene pidiendo desde tiempo inmemorial que se derogue, porque es la ley que daba pie a la privatización de la sanidad pública. Bien, esta ley fue votada por PP, PSOE, CiU, PNV y Coalición Canaria. O sea, que digamos, el gobierno estaba en manos del PP, CiU era, digamos, su socio prioritario, y PNV y Coalición Canaria apoyaban también la mayoría de las leyes que el PP hizo en esos momentos. El PSOE, como no se sabe a qué carta está, en esta sí se declaró claramente en favor de la privatización de la sanidad pública. Daba cobertura legal a la penetración masiva del capital privado en la gestión sanitaria pública. Vista de lejos, es una ley bastante simplona, la podéis leer, es muy cortita y es bastante enrevesada. Te lo tienen que explicar para que veas lo que realmente lleva esa ley. Bien, aunque parezca pedagógico, fue en 1999, hasta 1999 no se establece la sanidad universal de asistencia para todos los españoles. A partir de julio del 81 se empieza a transferir a las comunidades autónomas la seguridad social. La primera fue la Generalitat de Cataluña, que dicho sea de paso es la autonomía que más privatizada tiene la sanidad, más que Madrid. Bueno, y después le siguieron en otro paquete País Vasco, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Navarra, Canarias, y a finales del año 2001 ya se hizo con el resto de comunidades. Las transferencias a finales del año 2001 quedaron definitivamente en manos de las comunidades autónomas. Nada más llegar a Madrid, y siendo presidente de la comunidad Alberto Ruiz Gallardón, se aprobó la ley que se llamó de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid, que lo único que se dedicó es a desarrollar en el ámbito madrileño lo que decía la ley privatizadora 1597, que ya, digamos, empezó a tener un poco de consistencia dentro de la Comunidad de Madrid. Vamos a ver, sí. El 20 de noviembre de 2003, el Pleno de la Asamblea de Madrid proclamó a Esperanza Aguirre nueva presidenta regional de la Comunidad de Madrid. Bien, eso os acordáis del tamallazo y aquel contubernio que nos ha traído de cabeza desde entonces. Este personaje, y no solo ella, se encargaría hasta septiembre de 2012, en que dimitió, ir socavando los 4 pilares fundamentales del sistema sanitario español que se recogía en la Ley de Sanidad del 86, que son la atención primaria, los hospitales con formación universitaria,
la investigación y los trasplantes. Quiero destacar que en el 2008 se presentaron en el Congreso 500.000 firmas reclamando la derogación de la Ley 1597. En el 2008 gobernaba Rodríguez Zapatero. Bien, el 24 de noviembre de 2009, en el Pleno del Congreso de los Diputados, se aprobó la toma en consideración de la propuesta de reforma de la Ley 15.1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que presentó Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verdes. Ángeles Maestro tiene en Internet cómo se desarrolló esta petición y cómo se desarrollaron los debates. Y si tenéis ocasión, lo podéis, cuando no tenéis otra cosa que hacer, lo podéis ver sacándolo de Internet, porque hay cosas que son verdaderamente importantes que la ciudadanía lo sepamos. Bien, lo que pretendían con las 500.000 firmas y con el desarrollo de la ley es acabar con los conciertos privados. Y el PSOE pudo derogarla porque tenía mayoría, y máximo con Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya. Pero no hizo absolutamente nada, y tenemos que ser conscientes de eso. El PSOE pudo y no quiso. Con la aprobación de la Ley 6/2009 de 16 de noviembre de libertad de elección de la sanidad de la Comunidad de Madrid, esa ha sido la puntilla, se implanta de facto la prioridad, que la prioridad no era que la gente eligiera libremente centro sanitario o médico especialista, sino que las empresas privadas eligieran libremente la clientela más rentable entre el mayor número de ciudadanos. El 28 de marzo ya estamos ya en el 2020, ya entramos en la coronacrisis activa. Los recortes, es decir, la falta de presupuesto lastran la sanidad catalana ante la emergencia del coronavirus. Os recuerdo que Cataluña es la comunidad que tiene más privatizada la sanidad pública. El 4 de abril de 2020 los médicos de Madrid se organizan entre ellos ante el desmadre que había para trasladar pacientes graves hasta la descoordinación de la Comunidad de Madrid. El personal sanitario de los centros públicos y privados se gestiona de manera informal a través de grupos de WhatsApp. Ellos se organizaron y se comparten los datos de ingreso, altas y fallecidos que centralizan las tablas y gráficos, al margen de los administradores. El 7 de abril, las limpiadoras de los hospitales, trabajadoras de bajo riesgo, son consideradas trabajadoras de bajo riesgo sin acceso a pruebas diagnósticas. El 9 de abril, la falta de laboratorios preparados y de personal especializado para realizar las pruebas PCR, que ha sido uno de los grandes lastres para atrapar a tiempo el virus. Al principio de la crisis sanitaria, solo 7 personas eran las encargadas de analizar todas las muestras de coronavirus que llegasen al país. El 10 de abril, las clínicas privadas Creu Blanca y Tecnon en Barcelona ofrecen test de coronavirus por 200 y 230 euros. El 11 de abril, la gesta contrarreloj de 2 pymes españolas para fabricar 5.000 respiradores y salvar vidas. El 11 de abril también de 2020, los hospitales privatizados de Madrid obligan a pacientes crónicos a pagar el envío de sus medicinas a casa. El día 13 de abril se establecen o empiezan a funcionar los hoteles refugio de los sanitarios para no infectar a sus familiares. El 16 de abril, Mónica García, que es médica y diputada de Más Madrid, yo creo que dice una de las cosas más importantes de toda la pandemia a nivel de Comunidad de Madrid. Lo que más factura emocional nos va a pasar es no haber tenido recursos para atender a todo el mundo. El tema de las residencias de mayores
ha sido algo que yo me tiro de los pelos cada vez que veo el desastre sanitario, humanitario, social que hemos tenido con el tema de la residencia de ancianos. 17 de abril. Los hospitales se enfrentan a la ola de pacientes críticos de otras patologías que evitaron las urgencias por la pandemia. A esto lo llaman, me parece que le llaman ahora sindemia, es decir, que tú tenías unas enfermedades recurrentes y encima se te viene la pandemia encima y agravas la posibilidad de que el bichito te ataque con una virulencia mucho mayor. El 20 de abril, la atención primaria afronta lastrada por años de recortes el control de la siguiente etapa de la pandemia, señalada como agente clave tras el confinamiento. Dicho sea de paso, el tema de las protecciones de los sanitarios ha sido un foco de contagio también muy importante que ha mermado en gran medida, digamos, la primera línea de defensa que eran nuestros sanitarios. El 21 de abril, la ONU destaca la brecha de género en los contagios entre los sanitarios en España. Más del 70% son mujeres. 23 de abril, la COVID no daña solo los pulmones, sino que puede afectar a otros muchos órganos. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que esto es muy, muy, muy serio. El 28 de abril, el asesor principal de Alemania sobre el coronavirus ya se empieza a escuchar. Me temo que seremos testigos de una segunda ola de contagios. 28 de abril. 1 de mayo. El dinero público empuja la investigación contra el COVID-19 sin garantías de que las patentes farmacéuticas permitan el acceso a esas medicinas. El dinero público en la mayoría de las investigaciones sanitarias y de otro tipo es el que ha podido llevar a cabo todas las investigaciones para que luego las farmacéuticas privadas con los medios públicos hayan hecho millones y millones y millones de euros para sus accionistas. Bien, el 2 de mayo, en Médicos del Mundo, que nunca, yo no hubiese pensado nunca que Médicos del Mundo pudiese actuar en mi país, sino que estaba para actuar en países subdesarrollados, bueno, pues prepara a los hospitales españoles para la desescalada. Bien, pasa la siguiente. Dicho sea de paso, pongo fechas porque esto está recogido de artículos de prensa. Si veis los primeros, lo cogéis las primeras palabras y lo ponéis en Google, posiblemente sin ningún otro problema lo podéis sacar. Están sacados mayoritariamente de artículos del Diario y de Infolibre, en un 80-20 más o menos. 8 de mayo. Los intensivistas avisan de que muchas UCIs están al límite y que la clave de la desescalada es el rastreo de casos. El rastreo de casos dentro de la Comunidad de Madrid ha sido un auténtico caos, un auténtico fracaso. Y no digo fracaso ya de los dirigentes de la Comunidad de Madrid, sino un fracaso social, porque no hemos sido capaces de decirles lo que tenían que hacer. No hemos sido capaces. De acuerdo, estamos dentro de una pandemia, tenemos miedo, pero hay situaciones en que la dignidad está por encima de otros valores. Piden que se creen unidades redobladas para atender a pacientes con y sin coronavirus y así no paralizar el resto de servicios de los hospitales ante un rebrote de los casos que se dan por hecho. 10 de mayo, la carencia de la red pública de salud mental, otro problema que vamos a tener y que nos va a traer de cabeza es la salud mental de mucha gente, tanto enfermos como no enfermos, por la cantidad de deficiencias que ha tenido esta crisis. El 18 de mayo los centros de salud de Madrid no tienen noticias de refuerzos. Necesitamos gente para poder hacer el trabajo mínimo que nos encargan, de rastreo, de atención a las patologías normales y no hay gente suficiente. Todos lo sabíamos, entre todos la mataron y ella sola se murió. El 18 de mayo la Comunidad de Madrid reporta cada día un dato nuevo de casos de COVID-19 menor al real y lo modifica después. Esto es un tema también un poco
un poco, no sé si llamarlo redundante, pero lo que ha hecho la Comunidad de Madrid por sistema es en el diario mandar menos casos de los que eran de los que realmente tenía. Dejaba pasar un tiempo de los 7 o 10 o 14 días, dependiendo de la incidencia la valoración de incidencia que tenía, para que no contabilizasen, digamos, en la primera pantalla que nos están mandando, digamos, la Administración de Sanidad, el Ministerio de Sanidad a diario. Este tema a mí me parece muy chusco y que dice muy poco de nuestros políticos. El 20 de mayo, la estrategia que llevó La Rioja a detectar más casos que ninguna comunidad es la realización de PCRs a mansalva, que en la Comunidad de Madrid no sabemos cómo se han hecho las cosas. Bien, y el 27 de mayo desplazan a 60 sanitarios de los hospitales de Elche y Torrevieja, financiados con dinero público, a trabajar gratis en Torrejón para realizar los test privados. Acordaros del tema de los test privados de Torrejón, que se hizo como si fuese algo importantísimo a todo el mundo. El hacer una fotografía de un pueblo en una pandemia parece ser que es una estupidez mayúscula, pero se hizo. Y si queréis saber bastante más, esta web que os pongo ahí tiene muchísima información, es muy larga y bastante competente. Bueno, yo no me da tiempo a mucho más, porque son las 8 menos 20. Particularmente quiero que Pablo desarrolle el tema de las despensas solidarias, porque nos pilla mucho más cerca y creo que es mucho más interesante de todo esto. Lo dejamos aquí. Vale, pues muchas gracias, Gonzalo. Si os parece, lo que hacemos es dar paso a Pablo y luego pues tenemos el turno de intervenciones y preguntas, aclaraciones, lo que queramos comentar todos, ¿vale? Entonces, Pablo, cuando quieras, arrancas. Nada, me presento, soy Pablo de La Piluca, y desde La Piluca hemos impulsado bueno, para quien no conozca La Piluca, que imagino que todos lo conocéis, es un espacio de encuentro del barrio y de organización, y desde el principio pues empezamos a potenciar las redes de solidaridad, ¿no? Pues empezamos con la presentación, ¿no? El primero sería hablar de cuál es el origen de las redes de cuidados. Pues las redes surgen en marzo, en los días previos a la implantación del estado de alarma, ¿no? Sobre todo cuando se empiezan a cerrar los centros escolares, ¿no? Ya surge la alarma social sobre el tema, ¿no? Entonces, y son redes, ¿no? Que se van extendiendo a lo largo y ancho de toda la comunidad. Bueno, como veremos a lo largo de esta presentación, pues van reconvirtiéndose según las necesidades concretas del momento concreto. Vale, pasamos a la siguiente. ¿Quién impulsa las redes, ¿no? Esto es importante saberlo, ¿no? En la mayor parte de los casos, las redes están impulsadas por espacios permanentes, asociaciones de vecinos, centros sociales, aunque también es verdad que existen algunas redes, ¿no? Que surgen de manera espontánea. En un principio tienen como objetivo hacer compras y recados a personas que están en riesgo por el tema del COVID, ya sean personas mayores, personas que estén enfermas por el propio COVID, ¿no? Y además también desde la red se realiza como un apoyo telefónico para aquellas personas que se encontraban solas durante estos duros días, ¿no? Y también empezamos a trabajar con niños y adolescentes, ¿no? Que seguían teniendo clases, ¿no? Y les dimos como apoyo escolar. Al poco de iniciarse el estado de alarma, también empiezan a llegar las primeras peticiones de familias que debido a la situación económica y debido al confinamiento, ¿no? Que eran familias que vivían muy al día a día, necesitan hacer frente al pago de alimentos y de productos básicos y no pueden, ¿no? Entonces, desde la red se piden donaciones y pues empiezan a adquirir productos básicos, como digo, para entregárselos a estas familias. Como podéis observar, ¿no? Desde el origen, ¿no? El propio origen de las redes no deja de ser
puro asistencialismo, ¿no? Y es algo que estará constantemente en debate. Vale. El origen de las despensas. ¿Cuándo empezamos a crear las despensas? Vale. Una vez se inicia la desescalada, como en el mes de a finales de abril, mayo, creo que es en mayo, ¿no? Y al haber cierta libertad de movimiento, las despensas solidarias pues se multiplican por toda la región. ¿Por qué? Pues porque la situación de las familias pues era muy delicada, ¿no? Entonces cuando se empieza a hablar de las famosas colas del hambre y de las famosas colas de Aluche, ¿no? Creo que sobre todo se vieron algunas fotos en los medios, y desde las redes pues se reciben grandes donaciones porque desde los medios nos estaban dando voz, ¿no? De que la situación era muy delicada. Por dar algunas cifras, a nivel de Madrid, ¿no? A lo largo del mes creo que es el mes de mayo, como que las redes están dando de comer a 20.000 personas, ¿no? Y en el mes de junio la cifra se multiplica, ya son 50.000 personas a las que las redes están dando alimentos básicos. Bueno, al llegar el verano, ¿qué pasa? Estamos en el mes de finales de junio, julio, pues como bien sabréis, ¿no? Porque participáis en movimientos sociales o en movimientos sindicales, movimientos vecinales, pues los movimientos, todos los movimientos en verano parece que tienen una pausa, ¿no? Y las redes no son una excepción. Y durante el verano sí que es verdad que únicamente se realizó un campamento de verano con los niños de las familias a las que se estaba atendiendo y no se pudo hacer nada más debido pues, a lo que estoy comentando del asistencialismo que existía, ¿no? A la vuelta del verano sí que retomamos la actividad y nos centramos sobre todo en el tema de la despensa solidaria y con ello también volvió el debate sobre el asistencialismo. Vale, pasamos a la relación que puede haber entre las redes, ¿no? Y lo que es el movimiento vecinal o el barrio, como lo queramos decir, ¿no? O sea, la pregunta que nos hacíamos desde un principio es ¿por qué las redes? ¿Vale? Esto es una opinión personal, ¿no? O sea, desde las redes yo creo que de lo que se trata, ¿no? Con las redes es que puedan servir de espacios de construcción popular, ¿vale? ¿Qué es un espacio de construcción popular? Pues es un espacio donde las vecinas pues se puedan organizar en torno a cuestiones concretas, dando respuestas colectivas a los problemas que se están generando debido a la crisis económica. Pues eso, se trata de que de las personas que tienen algún tipo de problema, ¿no? A nivel económico vean que no están solas, ¿no? Sino que hay cientos de personas, incluso miles de vecinos que habrá en el barrio, ¿no? Que tienen los mismos problemas y que si nos unimos, pues podemos salir adelante, ¿no? Por eso, desde la red y desde la Piluca, sobre todo, pues vemos que es importante recuperar el sentido del barrio como espacio de comunidad, ¿no? Abandonando el individualismo que nos mete en venas el sistema capitalista, ¿no? Y recuperar los espacios de socialización y de construcción colectiva que existían o que creemos que tienen que existir dentro de nuestros barrios. Bueno, hablando de las fortalezas que pueden tener este tipo de espacios, ¿no? Pues una de las fortalezas que yo creo que se vio reflejada durante todo y que se ha visto reflejada durante todo este periodo, ¿no? Es que es imprescindible, ¿no? Que es súper importante que visibilicemos que nuestros espacios de lucha son capaces de dar una respuesta mejor que la que dan los espacios institucionales, de forma que quede en evidencia, ¿no? Las prioridades de nuestros gobiernos, que lejos de defender los intereses de una mayoría, ¿no? Que lejos de defender los intereses de una mayoría, defienden los intereses de una minoría, que es una minoría privilegiada. Con todo esto, pues no quiero ni muchísimo menos desprestigiar, ¿no? todo el curro, todo el trabajo que hacen pues trabajadores sociales y demás personal del ayuntamiento, sino pues poner encima de la mesa la incapacidad que tienen
las instituciones, ¿no? A la hora de dar soluciones a los problemas de las familias de la región, ¿no? Otro punto importante que hemos debatido y hablado en la red, ¿no? Es pues, que llevamos como décadas, ¿no? Perdiendo, si analizamos a nivel social, económico, ¿no? Llevamos como décadas perdiendo la batalla, ¿no? Siempre estamos a la defensiva para que no nos recorten, para que no nos quiten más, ¿no? Y es muy importante que se consigan victorias para nuestra clase, ¿no? Entonces, cuestiones tan simples como hacer una recogida de alimentos, pues puede ser una pequeña victoria, ¿no? Y voy a explicar el motivo brevemente, ¿no? En las redes participan familias que luego se benefician directamente de los productos que se recogen, ¿no? Entonces, estas familias, acudiendo a las recogidas a los supermercados, ven como si se organizan, ¿no? Pues si se organizan ahí acudiendo a las recogidas, pues pueden conseguir llenar su despensa, ¿no? Esto que puede parecer un hecho puntual podría convertirse en algo más si le conseguimos dar continuidad, ¿no? Y potenciar la pata más política que tiene todo esto. Pues como decía antes, es muy importante recuperar el sentido del barrio y a través de ahí será más fácil pues recuperar la conciencia de clase, ¿no? Esto parece que ya no existe, ¿no? Las clases sociales, ¿no? La clase obrera ya no existe. Y bueno, por poner un ejemplo claro, ¿no? De que sí que siguen existiendo las clases sociales, ¿no? Mientras en los barrios ricos la gente se estaba manifestando, no sé si os acordáis, en el mes de mayo, junio, incluso en partes de nuestro distrito esto estaba pasando, ¿no? Que salía en Twitter, en las noticias, ¿no? Mientras en los barrios ricos del distrito, pues la gente se estaba manifestando la defensa de la patria, de la libertad, bueno, ya saben cuál es su patria y su libertad, ¿no? Que yo creo que es el dinero y el poder salir a comprar. Pues en los barrios obreros nos estamos organizando con mucho menos ruido, yo creo que pues para que nadie se quedara atrás. Pues yo creo que este hecho de defender el barrio, de generar la identidad de la que estoy hablando y del sentimiento de pertenencia a un barrio es algo súper importante para las redes, ¿no? Para seguir generando estas redes. En los barrios obreros, en definitiva, no presumimos de bandera, ¿no? Ni colgamos la bandera más grande como hace el concejal de nuestro distrito. Yo creo que si quieres a tu barrio, pues lo que tienes que hacer es mojarte, ¿no? Porque en definitiva un barrio que esté organizado, ¿no? Es capaz de autogestionarse y denunciar los problemas del día a día. O sea, será un barrio con conciencia y estaremos preparados para dar la batalla. Vale, ahora mismo, ¿cómo está la situación de la red? Por centrarnos un poquito en la red. Vale, la red actualmente tiene como varias patas. Tiene lo que es la tienda gratis, que es un intercambio de ropa, ¿no? Si tú no necesitas, no te pones ya ciertas prendas, pues puedes ir al espacio, donarlas y llevarte lo que tú quieras. Todo esto está gestionado por las propias familias que generalmente son las que se benefician, por decirlo de alguna forma, de este intercambio. También estamos pues dando comida casera a personas con movilidad reducida, ¿no? Surgió un grupo interesado en este tema, pues también se potenció. Es algo asistencialista, pero bueno, ahí está. Luego está la despensa, ¿no? Que es a lo que yo estoy más dedicado y por eso hablo más de ello. Luego hay otro grupo que es de material escolar que se ha encargado, sobre todo al principio del curso, de buscar financiación y donaciones para que los chavales de los niños de las familias de la red puedan tener materiales escolares. Y luego hay otro grupo que es el de vivienda, ¿no? Que se encarga pues de la lucha con todo lo que tiene que ver con la vivienda. A la composición actual de la red, pues hay como aproximadamente unas 50 familias y hay lista de espera. 50 familias, si multiplicamos por 4 aproximadamente lo que puede tener cada familia, pues saldrían unas 600 familias, ¿no? Entonces, es un número importante con el que estamos tejiendo red en el barrio. Destacar, ¿no? Que en un principio sí que hubo un boom de voluntarios, sobre todo cuando salíamos en las noticias de que hay gente en el bar, hay gente que está prestando ayuda a los vecinos.
salía mucho en la tele. Ahora, a día de hoy, el tema de los voluntarios se ha visto mermado. Y yo creo que es importante empezar no, yo creo que ya se ha cuestionado muchas veces este tema, pero más que hablar de voluntarios, yo creo que hay que hablar de activistas o de militantes, porque al final son los que tienen conciencia y los que están en el día a día en los espacios permanentes, ¿no? Que los espacios permanentes pues son las asociaciones de vecinos, los sindicatos, bueno, todo esto que he dicho antes. Y por último, destacar que sí que después del abandono que hubo de muchísimos voluntarios de la red, sí que hemos visto y sí que hemos potenciado sobre todo que sean las familias que se están beneficiando de las recogidas de alimentos las que participen, ¿no? Y las que sean activas en la red. Y por contaros un poco cómo es el perfil de las personas que están en la red, pues generalmente son mujeres y generalmente también son migrantes. Vale, voy a pasar al siguiente punto. Luego, si queréis, podemos charlar un poquito más sobre esto, porque es muy interesante, ¿no? O sea, vale, las despensas son un fin o son un medio, ¿no? Un medio para conseguir el tejido vecinal. Bueno, yo creo que desde mi punto de vista, las redes tienen que servir, pues no solo para crear despensas, ¿no? Porque si entramos en la dinámica de recogida en súper reparto y no somos capaces de que las personas de la red participen más allá, y se cuestionen otro tipo de cosas como pues la vivienda, la sanidad pública, la educación pública, pues el tema laboral, pues no estamos sirviendo de mucho. Entonces yo creo que todos estos temas hay que transversalizarlos, ¿no? Dentro de la red, y hay que incluirlos dentro de la red. Además, pues también podremos trabajar, si conseguimos que la red siga funcionando, pues otras temáticas como el feminismo, el antifascismo, el ecologismo. Bueno, en definitiva, yo creo que se trata, ¿no? de que la red pueda servir como un elemento aglutinador para defender y exigir un barrio digno, ¿no? Todas las familias que están organizadas en la red, en un futuro salgan a la calle a defender pues lo que es suyo, ¿no? Que es el trabajo, la sanidad, la educación y en definitiva los servicios sociales. Vale, seguimos. Vale, el futuro de la red. Y esta es la última, voy a lanzar esta pregunta, es si ya están construidas las redes que queremos. Yo creo que no, que yo creo que queda mucho por avanzar, ¿no? O sea, yo creo que las construcciones de las redes acaban de comenzar. Realmente llevamos menos de un año. Durante este tiempo ha habido aciertos y errores. Yo creo que el tema del asistencialismo es un tema que hay que seguir trabajando, que si queréis luego comentamos en el debate y profundizamos un poco más en ello, pero que desde la red pues vemos que no nos podemos defraudar y abandonar el espacio porque al final cuando se cometen errores, ¿no? Cuando se analizan los errores es cuando se puede avanzar. Y bueno, la situación económica se va a agravar y se está viendo que se está agravando ya, de hecho, y que cada vez es más límite, ¿no? Y por eso es importante mantener estas estructuras que nos sirven para estar conectados con los vecinos y sobre todo que puedan servir para ejercer de contrapoder político frente a los recortes que desde el Estado seguramente que nos quieran imponer. Bueno, no es un recorte, pero la subida de la luz, ¿no? Del precio de las eléctricas, pues no es un recorte, como digo, pero sí que nos cuesta y nos toca el bolsillo a todos y sobre todo a la clase trabajadora. Entonces, pues poco a poco tenemos que seguir construyendo la organización popular. Sé que de esto se ha hablado mucho y se va a seguir hablando, pero yo creo que es en contacto con los vecinos y las vecinas como podemos hacerlo, ¿no? Y las contradicciones de clase, evidentemente, se van a acentuar y pues es importantísimo que en los barrios existan este tipo de espacios de debate y de contrapoder. Y nada más, hasta aquí mi presentación y luego pasamos al debate, si os parece. Muchas gracias. Pues estupendo. Estupendo tanto Gonzalo como Pablo. Así que tenemos una perspectiva además bastante complementaria con la introducción general que ha hecho Gonzalo y hemos aterrizado en lo concreto con todo el planteamiento que nos has hecho, Pablo, de cosas ya que
son a pie de calle y además que están implantadas en nuestros propios barrios. Entonces, bueno, pues ahora si queréis podemos abrir el tiempo de debate con aclaraciones, preguntas, aportaciones, lo que queráis. Si queréis ir pidiendo la palabra por el chat, porque casi todos y todas tenéis el vídeo apagado, entonces a la hora de pedir palabra, si queréis escribir por el chat palabra y vuestro nombre, pues lo vamos apuntando y tomamos nota. Y si tenéis dificultades con lo del chat, pues encender la cámara, levantáis la manita y vamos anotando, ¿vale? Entonces, bueno, pues arrancamos esta segunda parte. Intentaremos estar, entiendo que en torno hasta las 9 menos cuarto aproximadamente, y en torno a esa hora lo dejaríamos, lo digo porque hay veces que tenemos tendencia a extendernos, ¿vale? Entonces intentaríamos ir dando turnos de palabra, incluso agrupando preguntas en caso de que se nos fueran acumulando, sobre todo al final, porque a la gente al principio parece que le cuesta más arrancar. Pues venga, cuando queráis empezamos, ¿vale? Yo lo único que querría decirte que en el proceso de privatización, entre comillas, de los hospitales, resulta que, claro, desde una perspectiva de una persona que ha trabajado en un hospital 30 años o 35 años, efectivamente hay una privatización, pero todo es una cuestión que va más allá de la pura privatización, de que si es un gobierno que llega, evidentemente el gobierno del PP es mucho más, ha sido mucho más tendente a privatizar, pero también el PSOE, evidentemente el PSOE, y en el fondo, lo que hay es, de una parte, porque aquí hay muchas, diríamos, grupos de poder, no solamente es el puramente político, que es un partido, el PSOE, y lo arreglamos todo, ¿no? El PSOE son medio malos, el PP son muy malos, y luego la más izquierda pues son buenos. Hay muchos grupos de poder, o sea, están el grupo de poder, el colectivo médico. Es un grupo de poder tremendo. O sea, es un grupo de poder tremendo dentro de los médicos, que muchos hay médicos que son excelentísimos, muy buena gente, muy buenos profesionales, muy entrenados, pero hay muchos médicos que alternan y además les interesa que el estatus se conserve tal como está, en cuestión de que haya unos hospitales públicos y otros privados, comparten ambos dos, o sea, uno trabaja en la pública por la mañana y por la tarde se va a la privada. Entonces hay que tener en cuenta ese poder que es un poder importante, que es el del colectivo. Detrás de ese poder, ¿quién está? Los colegios de médicos. Los colegios de médicos es un poder inmenso el que tienen, muy grande. Entonces, esos fomentan, van a ser defensores a ultranza de la privatización. O sea que echamos la culpa, entonces claro, echamos la culpa que va más allá de la política, va más allá de que sea un partido de izquierdas, otro de menos izquierdas, otro más de derechas, medio pensionista. No. Están los grupos de presión. Y esos grupos te puedes encontrar con gente de un grupo de presión que sea, hombre, igual de Izquierda Unida, el médico que es de Izquierda Unida, evidentemente va a ser más puro en ese aspecto, en el aspecto que va a ser mucho más defensor de lo público. Pues tengo amigos que son de Izquierda Unida, médicos, y que lógicamente están totalmente entregados a lo público. Gente que incluso que no trabaja por ética, no trabaja más que en lo público. Yo tengo algún amigo, Uno, por ejemplo, el que denunció el caso de la entrega a los privados del 12 de octubre de aquellos análisis médicos, ¿os acordáis? Que denunció a un jefe de servicio de bioquímica porque hacía análisis en su privado y tal, desviaba. Entonces ese lo peleó hasta el final y se ganó todo lo propio de los compañeros médicos que decían, ¿cómo te atreves a acusar a unos compañeros de esto, no? O sea que vamos a ver
está efectivamente lo que es los partidos políticos, pero luego hay que reconocer que la privatización se ha ido degenerando. Evidentemente han tenido la culpa del caso que yo no me acordaba ya del caso de Zapatero, cuando tuvo esa oportunidad de rescatar para lo público y no lo hizo. Evidentemente esos son hitos importantes, ¿no? Porque lo importante es que los gobiernos sean capaces de efectivamente dar unas directrices que impidan esa privatización o incluso el pasteleo de yo trabajo en lo privado por la tarde y por la mañana trabajo en lo público, porque eso, claro, un gran porcentaje de gente lo va a aceptar, porque son muchos ingresos los que consiguen de esa forma, ¿sabes? Entonces, quiero decir que el mal es más complejo de lo que parece. No es tan sencillo como decir, oye, llegamos nosotros y es que hay que cambiar mucho. Nada más. Pues gracias, Fidel. ¿Alguna cuestión más? Estáis así muy tímidos, en el 2021, muy tímidos y tímidas. Yo quería decir una cosa cuando se pueda. Venga, tira, Gonzalo. Bueno, yo no veo nada más que unas pequeñas pinceladas. El tema es súper complejo. Vosotros que habéis trabajado en la sanidad conocéis intrínculos de mayor calado. Pero bueno, a mí una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que he estado viendo, a que no sabéis qué comunidad autónoma tiene mayor número de médicos de las 17 en comparación con el número de habitantes. Por los 100.000 habitantes. Pues es la Comunidad de Madrid quien más médicos tiene. Andamos en el 2019, según dice el Instituto Nacional de Estadística, que es una fuente bastante fiable, son 607 médicos por cada 100.000 habitantes los que tenemos. Y si la sanidad pública está como está, pues los médicos deben de estar en otro sitio. No sé dónde, consultas privadas, la sanidad privada, en fin, en el negociete de la sanidad, que es un negocio de muchísimo calado. Y después, dentro de la sanidad pública, hay 4.000 instituciones distintas. Que si el sindicato más, que si el sindicato de OGT, que si la USO, que si no sé qué. Hay 16 sindicatos, que si los de enfermería, que si los AMIS, que si no sé qué. Y lo que nosotros nos estamos dando cuenta, cuando hemos ido a reuniones, es que cada uno defiende su parcelita. Y eso es un tema que va en contra nuestra. O sea, estamos tirándonos piedras sobre nuestro propio tejado. No hay forma de aunar esfuerzos cuando el tema de la sanidad está como está. De momento lo dejo ahí. Yo quería un poco también poner encima de la mesa todo el planteamiento que se nos ha vendido del tema de tener que elegir entre salud y economía. Lo digo porque creo que dentro de lo que ha sido todo este proceso ha habido algunos debates que detrás de ellos hay una falsa concepción de las cosas. Me parece que entre las cosas que nos has planteado, Gonzalo, en tu presentación, te referías a la reunión de Alma-Ata ya en 1978, y es donde se establecen de forma clarísima los principios de un concepto de salud que va más allá de lo que es la ausencia de enfermedad. Y se empieza a plantear la salud como un elemento no solo biopsíquico, sino además social. Y una de las cosas que me parece que ha ocurrido en esta pandemia es que toda la dimensión social y económica de la pandemia se ha desconectado de la salud como se entiende como ausencia de enfermedad. Y eso nos ha generado un falso debate social en el que parece que la derecha es la que estaba defendiendo la salud, la economía. Parece que la gente que defendía la salud y la vida defendía unos valores que eran de izquierdas, y al final era imposible establecer una visión integral de las cosas. Y me parece que la visión integral de las cosas pasa porque el concepto de salud está directamente relacionado
con las condiciones materiales de vida de la gente. Antes decía Pablo que había un tema de clases sociales que está claro y que esta pandemia lo ha determinado, sobre todo en la ciudad de Madrid, clarísimamente. Cuando ha habido confinamientos en que la gente que tenía que ir a currar en su barrio tenía que coger el metro y otros barrios no. Y es que, es verdad, este virus puede contagiar a un rico y puede contagiar a un pobre. Y es verdad que eso es así, porque ha habido ricos y pobres contagiados, pero no en las mismas proporciones. Esto vuelve a tener un componente de clase y un componente de distinción de condiciones materiales de la vida absolutamente profundo. Y me parece que el falso debate entre economía y salud no podemos permitirlo, porque también saldría muy mal parada la izquierda si admite que ellos son defensores de la vida, pero no son defensores de la economía. Por tanto, yo me rebelo contra esos falsos debates, ¿vale? Yo no estoy dispuesto a ceder a planteamientos de derechas tradicionales, la perspectiva de que ellos son los que defienden la economía y que la izquierda se vive como en un mundo más idílico defendiendo cosas que son muy utópicas, ¿no? Yo creo que no, hay que pelear por un concepto integral de salud. Y en ese sentido me parece que, enganchando también con la parte de Pablo, me parece que la única forma o la única praxis que es capaz de unir esas dos visiones pasa también por la movilización de la gente. Si algo también ha puesto de manifiesto esta nevada, que es otra de las cosas que yo creo que tiene su relación con los confinamientos, ha sido la falta de articulación social tan brutal que hay dentro de nuestros barrios. Me parece que es que una cosa tan básica como una nevada, porque una cosa como un virus, joder, no sabes dónde está, no sabes si te pilla o no te pilla, pero es que el bloqueo que ha vivido muchísima gente dentro de los barrios con una cosa tan evidente como lo que son los accesos o la movilidad, con una cosa tan tangible como es la nieve y el hielo, la falta de autoorganización me parece clara. Me parece que hay esa dinámica de que he dicho yo ya otras veces, de que vivimos colectivamente con una mentalidad de demanda y no con una mentalidad de participación. Y me parece que eso está muy imbricado en la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la parte que ha planteado Pablo me parece esencial en ese sentido. Y quería preguntar también un poco, porque ha insistido bastante en el tema de si solo el asistencialismo o no solo el asistencialismo. Eso un poco qué debates ha generado, lo digo por coger un poco más el hilo, aunque percibo que efectivamente hay una tensión que tiene que ir a cubrir las necesidades de la gente. La cuestión es que, claro, si se multiplica desde las respuestas, el Estado, que es cada vez menos social, va soltando lastre desde su punto de vista para quedarse en un Estado con un planteamiento completamente asocial o contrasocial, ¿no? Entonces, un poco entender un poquito más cuál es el fondo de ese planteamiento que hacías mención algunas veces, Pablo, o que se necesitaba desarrollar, de si solo el asistencialismo. Sí, Fidel. Sí, bueno, sí, que es muy interesante esto que ha dicho. Es que, claro, mira, os voy a contar la anécdota de un amigo que es bastante derechoso, o muy derechoso, y sin embargo él dice, la teoría que dice con esto de la nevada, ¿no? Dice, hombre, es que lo que hace falta es coger una pala y un pico, todos, cada uno de los vecinos, y venga, y picar al lado de su casa todas las cosas y tal, y de esa forma ahí se demuestra la solidaridad. O sea, es un tema, cosa que, por ejemplo, algunos, vamos, yo, que tampoco soy muy movido en eso, pero hoy he bajado con un pico y una pala abajo de mi casa, porque había una capa así, pero me refiero que esa espontaneidad, el concepto de voluntariado, por ejemplo, el concepto de voluntariado es que en casos de estos gordos se moviliza la sociedad, hay grupos de voluntarios, grupos de voluntarios, pero eso es muy propio
Eso que en principio es bueno, yo creo que es bueno, pero a ver eso cómo se compadece con la cosa social, la cosa de que el ayuntamiento tiene que tener unos servicios y tal. Porque si no podemos llegar a... curiosamente, estos voluntarios abundan mucho en sistemas neoliberales totales, que dejan esas cosas a los voluntarios que se hacen cargo de esto, que son movimientos espontáneos de la sociedad civil. No sé cómo conjuntar esas dos cosas, ¿no? O sea que efectivamente el voluntario está bien y a mí me parece muy bien, ¿eh? O sea, el apoyo social en circunstancias de estas son otras parecidas, sea espontáneo ese movimiento de la gente. Pero a ver eso cómo se encaja con la obligación que tienen los poderes públicos de atender a una cosa, ¿sabes? Yo creo que lo público habría que garantizar que es público y eficiente. Y además que aquí uno que trabaja en la pública tenga miles de trabas para trabajar, que esté bien pagado, pero que tenga miles de trabas para trabajar a la radio y en público. Yo es una idea que aporto. Y nada más. Vale, gracias, Gonzalo. Tiene la palabra Carlos. Ya os vais animando. Hola. Vamos a ver. En realidad debería intervenir Pablo porque le habías preguntado una cosa, pero como yo le voy a preguntar también a Pablo, yo creo que mejor ya le preguntamos las dos cosas. Quería simplemente preguntarte una cosa, Pablo. El tema de las redes de apoyo, que desde luego están haciendo un trabajo impresionante a nivel de Madrid y en general a nivel de toda España, ¿no? ¿No crees que puede llegar un momento en que las redes de apoyo sirvan para que la administración delegue funciones que deben de corresponderle exclusivamente a ella, basándose en que las redes de apoyo lo están cubriendo eso? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, ahora con lo de la nieve, que dado que ellos no tienen, o sea, tienen la desfachatez de tener los recursos y de no aplicarlos correctamente, se les ocurre decir, pues que cada uno salga con su pala, que no sé qué, que en los colegios los limpien los alumnos, o sea, los padres de los alumnos, los profesores, que los médicos salgan en los hospitales también a hacer sus caminos, etcétera, etcétera. ¿No crees que puede dar pie a que el Estado en general asuman el papel ese de que ahí están las redes que nos están cubriendo el hueco? Nada más. Empezando por las primeras palabras, ¿no?, que se han dado, ¿no? Yo creo que el sistema capitalista, en definitiva, necesita generar beneficio, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es, pues, meterse en los servicios sociales, ¿no?, meterse en la sanidad, meterse en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, bueno, esto ya todo, pues, lo que se ha denominado, ¿no?, como acumulación por desposesión, ¿no? Generar beneficio donde en teoría había un acuerdo social que no se podía generar. Y yo creo que el tema de los hospitales, el tema de los cuidados, de las residencias de ancianos, pues es un punto más, ¿no? Habría que ver quién está detrás de las residencias de ancianos, ¿no? Porque son grandes empresas que además no se dedican solo a los cuidados, sino que también, igual que cuidan a un anciano, barren la calle. Entonces, pues un poco cuáles son los intereses que tienen, ¿no?, y lo que hay detrás. Con el tema de lo del asistencialismo, es que tenemos muy presente en la red, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer y lo que estamos haciendo ya, de hecho, es que solo reciben alimentos las personas que se involucren realmente en la red, ¿no? No es como Cáritas, que tú vas y te dan un producto, no. Si no participas en la red, si no vienes a la recogida, si no vienes a hacer los lotes, no tienes alimentos, entonces te sales de la red y te damos el teléfono de Cáritas, de Cruz Roja o de lo que sea. Entonces, de lo que se trata con las redes es de politizar a la gente, ¿no? Con gente con la que no estamos en contacto generalmente, pues llevarles un discurso. Pero primero, para llevar un discurso,
hay que tener cierta organización. Entonces, estamos en ese periodo, ¿no? Ya estamos, de hecho, delegando, ¿no? Que sean las propias familias que participan en la red las que vayan llevando poco a poco la red y a través de ahí meter otros temas más políticos, ¿no? Porque, o sea, la alimentación, la vivienda es un tema bastante político, parece que no, pero es un tema bastante político. Pues vamos a seguir metiéndoles temas, la sanidad, la educación, pues en definitiva, lo que es politizar la red, no ser asistencialistas. Es complicado, es muy complicado, sí, somos conscientes de ellos y somos conscientes también, muy conscientes de todo el debate que se da en torno a si estamos haciendo el trabajo de las instituciones o no. Lo que he dicho un poco a la hora de la presentación, ¿no? O sea, que nuestras redes funcionan mejor que las instituciones, porque las instituciones defienden los intereses de ciertos colectivos privilegiados. Y a partir de ahí seguir politizando y seguir trabajando. Y seguir reivindicando, sobre todo, que ahora también se ve con el tema de lo de la limpieza de las calles, ¿no? Con el tema de la nieve. Joder, que ha habido recortes en limpieza, que la huelga que hubo hace 7 años de los barrenderos, que igual se nos ha olvidado ya, pero que fue muy potente, estaban reivindicando eso, ¿no? Que no sé si perdimos algo así como 500 barrenderos en Madrid, que no es poca cosa. Y bueno, que al final, pues el mismo, lo que he dicho antes, ¿no? El mismo que está cuidando de los ancianos es el que está recogiendo la basura, que aquí todo es una trama, como diría Nereo. O sea, que hay un trasfondo político a todo y que, pues es que en definitiva está bien que nos organicemos en los barrios, ¿no? Desde la Piluca, de hecho, surgió el tema de lo de la limpieza y lo que dijimos, vale, no vamos a limpiar todas las calles del barrio porque tampoco somos el equipo de limpiadores y el equipo de quitanieves, ¿no? Sino que dijimos, vamos a centrarnos en cuestiones más políticas. Vamos a liberar el centro de salud de Peñagrande para que la gente pueda acceder y de paso denunciamos que la gente no pueda acceder. Vamos a limpiar el centro de salud de Barrio del Pilar, vamos a limpiar la escuela de adultos para que no se venga abajo, vamos a limpiar la plaza de la Piluca para que los vecinos más cercanos de la Piluca vean, pues eso, que también cuidamos lo más cercano que es de la Piluca. Entonces, pues que sí, que estamos haciendo un trabajo que debería hacer la institución, pues sí. También la legislación laboral debería ser en beneficio de los trabajadores y no la es, y por eso existen los sindicatos. Es una comparación un poco extrema, ¿no? Pero yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? De generar poder popular, conciencia popular y de unirnos y de generar lo que he dicho todo el rato en mi presentación, barrio, ¿no? Seguir construyendo barrio y redes, que es lo más importante para poder combatir los recortes que nos van a venir y sobre todo poder exigir lo que es nuestro y lo que es un derecho. Muy bien. Coral. Yo iba por la misma línea de reflexión. Decía Gonzalo antes dónde está la raya entre empoderarse y acabar haciéndole el papel a las instituciones. Y yo creo que la raya está en la reivindicación, como tú decías ahora. Y yo creo que quizá eso es lo que no está calando y es donde más hay que trabajar. Se están difundiendo mucho las colas del hambre, se están difundiendo mucho si los de Aluche hacen o si vosotros hacéis o si los otros hacen, pero no se está dando el suficiente protagonismo a la reivindicación. Y ahí es donde quizá los demás podíamos apoyar. Fíjate, yo qué sé, desde ahora con la Nevada, desde recogidas de firmas para que en cada esquina del barrio te soliciten la colaboración ciudadana, estupendo, pero que en cada esquina del barrio nos pongan 2 sacos de sal, no sé qué, y los medios para que la ciudadanía pueda participar y darle bombo a ese tipo de acciones. Con la salud, con la sanidad, no estamos recogiendo, se está dando el apoyo que se puede. De nuevo, si hablamos de la Nevada, las redes de 4x4 que han llevado a gente a los hospitales, a trabajadores, a pacientes, magnífico,
pero eso no tiene detrás todo una labor de luego denunciarlo. Igual que les estáis pidiendo a esa gente para que el movimiento sea sostenible, que se hagan cargo de su distribución de alimentos, de su apoyo a la red, también invitarlos a hacer denuncia colectiva y saturar las instituciones de denuncias de quienes están participando en una red que es necesaria en tanto en cuanto el gobierno ha dejado, el gobierno local, regional o del Estado está incumpliendo con sus funciones de atención a la salud, al cuidado de las personas y a las condiciones de vida de la gente. Quizá yo eso es lo que vea más deficiente, que se está... Obviamente yo entiendo que la presión de la urgencia es muy fuerte y que quizá eso es lo que lleva a esa visión, a esa necesidad asistencialista por las condiciones físicas, porque la gente necesita comer, necesita... pero que habría que poner un poquito más de cuidado en la otra parte, en la reivindicativa, para que esto no se quede en una labor meramente caritativa, entre comillas. Felipe, te veo por ahí levantar la mano. Cuando quieras. Tienes que abrir el micro. Bueno, no sé si voy a cambiar un poquito de tercio, pero vamos en la misma línea. Es que como todas estas cuestiones lo que hacen es recalcar y poner de manifiesto algo que ya nosotros más o menos vemos, algo que la gente no lo ve claro, más o menos. Y es el problema de la desigualdad tan profunda que existe en nuestras sociedades, y no solamente a la escala de nuestra sociedad, sino a escala mundial, porque la pandemia es una pandemia de clases. La pandemia, como antes he dicho, ataca mucho más a los barrios y a los pobres que a los ricos, por una serie de condiciones sociales, económicas, etcétera. Y nos vamos a la Nevada afecta mucho más a los pobres, los barrios pobres, que a los ricos. ¿A quién se le abre las vías de comunicación? A los barrios más céntricos y se ceden y se dejan atrás los ricos. Si hablamos de la vacuna va a llegar a Europa y a Sudáfrica, a África y a Hispanoamérica, va a llegar muchísimo después, si es que llega, cuando llega. Y un caso expresivo de todo esto, que es terrible, porque expresa un racismo y un genocidio profundo, el caso de Israel. No sé si lo sabéis, ¿no? Israel está limitando la vacunación a sus propios, a los judíos, está dejando a los palestinos sin vacunas, de tal manera que hasta la Organización Mundial, hasta la ONU no ha tenido que llamar la atención a Israel. Es decir, está creando un genocidio tremendo, aislando a los palestinos para que se mueran el coronavirus, ¿no? Ya no los tienen que matar a ellos porque el coronavirus se va a encargar de liquidarlos, ¿no? Y este tipo de cosas son tremendas y manifiestan la desigualdad y la división tan profunda en clases que existe y que de alguna manera reclaman nuestra vida y nuestra colaboración, ¿no? Desde ese punto de vista. Gracias, Felipe. Gonzalo, habías pedido la palabra. Abundando en cosas que no he dicho, hay una cosa que es ciertamente para mí muy importante. El decreto ley del gobierno ponía la sanidad privada a disposición de las autonomías. Y, bueno, experiencias de familiares es que los que tenían una iguala y habían cogido el COVID iban a los hospitales privados y les han atendido. Pero ¿qué ha pasado ahora? Digamos que las grandes multinacionales de los hospitales privados están pidiendo al gobierno la factura, o están pasando al gobierno la factura de los gastos de todo el que ha pasado por los hospitales privados. Quieren que la sanidad pública
fábrica pague cualquier tipo de gastos que haya ocasionado el coronavirus. Además, hay otra cosa importante que no debemos de perder detalle. Acordaros que cuando empezó la pandemia, mes o poquito antes, como la gente no salía de casa, los hospitales privados empezaron, digamos, a tener menos clientes y a facturar menos. Y entonces intentaron mandar a la gente a casa a cubrir las vacaciones, o bien al que tenía contratos basura, echarlos para volverlos a contratar más adelante. Ese es un tema. China lo que hizo al principio fue atacar al virus de una forma clara, teniendo muy en cuenta que si fallaban en ese aspecto, su economía se iba al traste. Sabían que ellos eran la fábrica del mundo y que en esta pandemia, si se extendía, iban a ser los ganadores natos de todo el tinglado este, hasta el punto de que ha salido antes de ayer, me parece, que China tiene un superávit en el 2020 de 500.000 millones de dólares. El superávit que tiene China. Es algo increíble. Y con respecto a otro tema que no viene al caso, pero bueno, sí viene al caso, hoy me doy una vuelta por el barrio y he visto a los cayetanos cacerolos con las palas intentando quitar las placas de hielo de su barrio para poder sacar sus coches, porque el ayuntamiento ni está ni se le espera. Me he llevado una hemorragia de satisfacción de verlos cómo estaban allí con las palas y vamos, no he sacado ningún vídeo, pero es que es increíble lo de esta gente. Están callados como zorros, no han dicho ni mu. Y cavando como sudaban como gorrinos allí, porque claro, tampoco saben coger las herramientas y no hay forma. Otros sí, otros han sido capaces de contratar a los machacas, que son los que les están limpiando la calle, que se jodan, coño. Vale. Eres casi bueno, Gonzalo. No, yo el primer día, el día 8 nevó, el día 9 yo estaba limpiando la puerta de mi casa. Y luego me metió las manos en los bolsillos a ver cómo pasaban los demás, con las palas y demás, a acabar el hielo. Es que es absurdo. Bueno, no hay palabras. Yo quería hacer una aportación en el sentido de la importancia de la causalidad, ¿no? de las situaciones que vivimos. A nivel macro, estamos hablando de coronacrisis, pero tendríamos que ser más exactos y tendríamos que decir que la coronacrisis al principio del 2020, pero que en el 2019 estábamos en una profunda crisis del capitalismo. Si no hacemos esa distinción y la gente pasa de la crisis del 2008 a la coronacrisis y se saltan la del 2019, estamos capacitados para entender muchos de los procesos que explican la causalidad de las situaciones que estamos viviendo. Y cuando digo crisis del 2019, estoy planteando que prácticamente, no lo recuerda la gente, pero por una décima, en septiembre del 2019, Alemania no entró en recesión. Por una décima. Quiero decir, y eso estoy hablando de Europa. Entonces, el capitalismo tiene una crisis de tal calibre, y yo creo que ya cuando empezamos esta escuela política, este curso, hablamos un poco de eso, que se tiene que plantear un reseteo total. Ha salido antes el término, me parece, del contrato social. Tiene que resetear el contrato social que ha establecido de pe a pa, porque las condiciones de crisis que tiene son radicales. Son radicales. La única forma que tiene ya de sustentar la situación que tiene ahora mismo es la flexibilidad cuantitativa, es meter millones a puertas desde los bancos centrales para sanear, no para sanear, para sostener una situación económica que es imposible de sostener. Entonces, hay que partir de que la causalidad de lo que estamos viviendo en la coronacrisis, en parte, está hecha sobre un sustrato que se ignora, que desaparece de los medios de comunicación, que es toda esta crisis, que es además multidimensional, ¿vale?,
que tiene el capitalismo ya en 2019. Y lo único que hace la coronacrisis es poner encima de la mesa y las contradicciones de esa crisis y los procesos los acelera, ¿vale? De forma que si iba a haber una caída del Producto Interior Bruto a nivel mundial de no sé cuánto, pues lo ha multiplicado por 2, etcétera, 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 ¿vale? Pero a mí me parece que ese tema es esencial, porque los procesos de privatización, bursatilización, estabais hablando de cosas de que se están privatizando. Ya el tema del agua, el agua, derecho humano declarado por la ONU en 2010 como derecho humano, ha empezado este año, el año 2020, ha empezado a cotizar en las bolsas de futuros norteamericanas. Los derechos humanos reconocidos por la ONU empiezan ya no a privatizarse, que privatizar el agua llevamos décadas con esa historia. El problema es que de que una cosa se privatice a que se bursatilice y pase a cotizar en los mercados de futuros, hay un salto cualitativo bestial. Y es que esa dinámica está implantada desde hace décadas. Y esa es la que estamos viviendo de forma acelerada con el virus. Entonces, creo que para poder entender la situación que vivimos no podemos pensar que esto surge por un bichito, ¿vale? Por muy dañino y muy canalla que sea el bicho, que lo es, pero tengo que decir, o creo que debemos incluir en análisis, que se construye sobre una base de crisis estructural muy profunda y que eso explica muchas de las cosas que están ocurriendo, ¿vale? Esa misma causalidad que lo planteo en el plano estructural, yo creo que lo podemos bajar hasta el plano del voluntariado del que estábamos hablando. Si a mí una de las cosas que me parecen fundamentales es que la gente está viviendo en una dinámica cada vez más individualizada, cada vez más preguntándose por lo mío, ¿vale? Y gente que empieza a salir de esa dinámica, digamos que agarra como un tren, ¿vale? Que tiene varias estaciones. Y la última estación tendría que ser la militancia. Palabra que ha salido antes, o activismo, o no sé cómo se ha utilizado el término exactamente, Pablo lo ha mencionado. Me parece que esa es la palabra final a la que hay que llegar, que significa un compromiso continuado, con un análisis, con un planteamiento de causas, con un compromiso, planteamiento de partido, etcétera, 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 y no como una cosa que se da de forma temporal en algunos momentos de mi vida. La dinámica que ha construido el sistema, rompiendo la causalidad, es que uno, cuando se mete en el voluntariado, en vez de llegar a final de línea en el tren, nos bajamos 2 paradas antes y nos bajamos en la parada del voluntariado. Y entonces en el voluntariado pues podemos echar unas horitas, podemos firmar una cosa por internet, podemos hacer muchas cosas, pero si esa dinámica no es una dinámica que se enfrenta contra la causalidad, la podemos pintar de lo que queramos, pero es que no acaba de ser una respuesta para transformar las situaciones. Entonces, desde el punto de vista del voluntariado y hasta dónde se llegan con las cosas, ¿hay que atender la dinámica de la necesidad? Por supuestísimo que sí, pero hay que atender esa dinámica de la necesidad atendiendo la causalidad. Y en la medida en que se trabaja respondiendo a la necesidad, se ataca también la causalidad. Y a mí en ese sentido, cuando antes exponías, Pablo, algunas de las cosas que decías, esa organización de que la gente se implique, de que tome conciencia, de que se activa en la transformación de los problemas, me parece que es empezar a poner encima de la mesa una dinámica que rompe con una dinámica del voluntariado clásico, que es el que nos han querido vender a través de ONGs, fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo el otro día le comentaba a Monse que habiendo a nivel estructural las 2 iniciativas más potentes que hay ahora mismo encima de la mesa del Gran Reset, una es la de Davos, pero la otra se llama capitalismo inclusivo. Capitalismo inclusivo es una dinámica que han puesto en marcha los Rothschild. Los Rothschild, que sabéis que son los banqueros, los ricos que hay a nivel mundial, y que no aparecen en los medios de comunicación ni aunque los maten. Bueno, pues han hecho una iniciativa que se llama capitalismo inclusivo, lo cual de por sí es una cosa que no hay por dónde cogerla, es un oxímoron de esos, y es que han involucrado también al Vaticano. Es que han buscado el apoyo moral del Vaticano, y en su logo es capitalismo inclusivo con el Vaticano. Entonces, esta gente
corrompe, instrumentaliza y agarra todos los resortes, pero del poder económico, del poder político, de poder moral, de cultural, etcétera, etcétera. Entonces me parece que una de las cosas que tenemos que siempre plantear en las estrategias que hagamos es cómo arremetemos contra la causalidad en las cosas que hacemos, ¿vale? Perdonad que me he extendido. Tiene la palabra Pablo. Vale, me parece muy interesante todo lo que has dicho, Joaquín. Muy de acuerdo en señalar, ¿no?, que la crisis no es por el coronavirus, ¿no?, que la causa del coronavirus, sino que ya existía una recesión, ¿no?, y que estaba ahí muy presente, y que yo creo que hay gente, yo creo que en general, tú sales a la calle y le preguntas a alguien, a la gente que por qué hay crisis, ¿no?, y te va a decir el coronavirus, ¿no?, y no te va a decir nunca que es el sistema capitalista, que es el que estaba en crisis. Entonces me parece muy, muy importante señalar eso, porque ya además que lo teníamos recogido en análisis previos y ahora parece que se nos ha olvidado que todo es el coronavirus. En cuanto a la reivindicación, ¿no?, cómo aportar la reivindicación a la red. Yo creo que es lo más complicado y en lo que más metidos estamos, ¿no?, de cómo hacemos, ¿no?, cosas. Pero antes de todo tenemos que acabar con el asistencialismo. Entonces, yo creo que hay como varios pasos antes de meterles ya en vena a la gente de la red que no está acostumbrada ni mucho menos a participar, ¿no?, porque parece que participar debería ser algo normal, ¿no?, pero yo creo que la gente no participa prácticamente en ningún espacio social. No saben ni lo que es participar. Entonces, primero es eso, ¿no?, que participen. Lo que hemos hecho en la red, crear pequeños grupos. También está la situación del COVID, ¿no?, que impide hacer reuniones grandes para poder conocernos. Entonces hemos hecho reuniones en pequeños grupos de trabajo para que la gente pues se involucre, ¿no?, y pueda participar y aportar su granito de arena, sobre todo también conocernos, ¿no?, porque a partir de crear esa confianza, ¿no?, de generar confianza, como podemos conseguir otros objetivos, y estamos dedicados a que funcionen los grupos de trabajo, que parece que es una cuestión fácil para los que llevamos tiempo participando, pero es una cuestión compleja y que lleva su tiempo. Y poco a poco estamos ya delegando la coordinación, que la estábamos llevando nosotros, ¿no?, los que somos más de la piluga, los que llevamos más tiempo participando, y se la estamos dando a las familias. Pero si se la estamos dando a las familias y es la familia la que coordina el grupo de trabajo, es pues un escalón más que estamos consiguiendo para, si yo me retiro de la red, ellos puedan seguir llevando la red. Y sobre todo, que el día de mañana puedan ver que el problema de la alimentación, porque a día de hoy yo creo que no lo ven, ¿no?, y en general, como os he dicho, mucha población migrante, pues muy ligadas a las instituciones, a las instituciones religiosas, ¿no?, que ven todo como gracias a Dios que está aquí y que nos cae la comida del cielo. Bueno, respetando toda la diversidad religiosa, ¿no? Aquí tú tienes alimentos no gracias a Dios, sino gracias a que te estás organizando y que hay gente en el barrio que se está organizando. Si no existiera esta gente que se está organizando, no tendrías comida. Pues entonces un poco pues ese empoderar, ¿no?, a la gente que vea que si ellos se organizan, si ellos se mueven, pues pueden tener comida en la mesa. Y bueno, por ir acabando con el tema del voluntariado, ¿no?, yo creo que mucha gente de la que se metió al voluntariado, ¿no?, que como ha dicho Joaquín, es algo que tiene del sistema, es para quedarse a gusto, ¿no?, para decir, bueno, hay gente pasándolo mal, yo hago 3 horas al mes y ya me siento a gusto conmigo mismo y ya no voy a aportar nada más. Yo creo que hay que intentar ir rompiendo con eso, que no es fácil, y darle caña a lo que es la militancia. Y por ir relacionándolo con un tema de lo que es la militancia, ¿no?, yo milito en el PC, en el Partido Comunista, y yo creo que hace falta que haya más organización popular, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir, o volver a intentar generar esa organización popular, ¿no? Porque parece que estando en el gobierno, parece que cuando la izquierda estamos en el gobierno ya está todo hecho y no podemos hacer ninguna crítica. Yo creo que tendríamos que ser muchísimo más exigente, y yo lo digo como militante que soy, ¿no?, que en teoría mi partido está en el gobierno, y yo creo que se nos olvida reivindicar
los derechos, ¿no? Y cuestionar, parece que como nos cuestiona la derecha ya no podemos cuestionar la izquierda lo que se está haciendo, cuando yo creo que se está haciendo muy poco a nivel material, ¿no? De la gente, que la gente de la calle, la gente de los barrios, yo creo que no ha visto mucha diferencia entre que esté gobernando el PP a que esté gobernando el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y el auge de Vox está ahí, y es por algo. Y tenemos que tener mucho cuidado en dejar la organización popular o que la clase trabajadora se vaya a este tipo de partidos de extrema derecha, que es muy peligroso. Yo creo que con el tema de la coronacrisis, la crisis tal, creo que le puede servir y que le puede funcionar, porque creo que hay una dejación y las calles no están pidiendo más, sino que, no sé, lo veo un poco negro todo. Yo creo que hay que fomentar la organización en los barrios y seguir tejiendo la red. Muy bien, gracias Pablo. Hay una palabra pedida. Si queréis alguna persona más pedir palabra, hacerlo ahora porque ya hemos pasado el -4. Entonces interviene Carlos. Si tenéis que pedir alguna palabra la pedís y cerramos el acto después, ¿vale? Tengo por ahí Carlos, Coral, ¿alguien más? Bueno, mientras que interviene Carlos, Gonzalo, y si no hay más palabras, cerramos ya aquí turnos de palabra y luego pues no voy a decir entre pasillos, porque no se puede decir entre pasillos ahora, pero luego si tenemos que plantear algo, lo que sea, lo hacemos ya fuera de grabación, ¿vale? Vale, pues venga, Carlos, Coral y Gonzalo. Carlos, sí, cuando quieras. Yo simplemente quería decir, o sea, con respecto a lo que dices tú, Joaquín, lo de que el capitalismo está tocado el ala y todo eso, pues bueno, pues volvemos al viejo chiste, ¿no? Que tiene los milenios contados. Pero joder, es que quedan muchos años de este milenio. O sea que, tranquilidad. Lo que a mí, al final, siempre nos estamos dando de bruces contra lo mismo, que es el puñetero capitalismo. O sea, y es que allí donde mires tienes siempre la muestra de cómo actúan y cómo nos han adormecido a la sociedad y de todo, absolutamente de todo. O sea, y es que empiezas a ver ejemplos y dices, mira, la indecencia y la indignidad con la que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se está tratando todo. O sea, es verdaderamente indignante ver cosas, o sea, que les importamos un comino. O sea, no somos personas, no somos números a los que es un rédito y punto. Entonces, no les importa lo más mínimo el hacer como en las residencias de ancianos, fijar una cantidad y hasta que no haya 1000 muertos ni nos molestamos. Y después cuando están los 1000 muertos, ahora vamos a intervenir, y después se llevan las manos a la cabeza porque les denuncian diciendo que no han intervenido y todo eso. Lo mismo que eso, tienes el tema de las luces de Navidad. Es que es lo mismo que lo de las residencias. O sea, hay que salvar la Navidad. O sea, hay que joderse, importa más la Navidad que los muertos. Es que les importa todo un comino, absolutamente todo un comino. Nos se hacen las trampas al solitario, nos cambian los números, todo para hacer que hay al sol. Para, bajo mi punto de vista, una dejadez por parte de la Administración Central, es que todo el tema de las estadísticas y todo eso no tenía que haber estado todo centralizado en el Instituto Nacional de Estadística, que es el que tiene los medios y el que sabe cómo manejar estas cosas. Pero claro, darles a todas las comunidades la oportunidad que les ha dado de falsear todos los números, según cómo los contabilicen, pues es... Y lo mismo que eso, ahora nos van a volver a falsear los datos, porque ahora con arreglo esto de la Filomena de las narices, pues va a haber este confinamiento que estamos teniendo por el tema de la nieve, va a hacer que bajen los contagios, y entonces se lo sacarán pecho y dirán, como decía hace poco
no me acuerdo quién fue el que dijo, no sé si fue Casado o quién lo dijo, que la Ayuso había derrotado al coronavirus. Hay que joderse, que ha derrotado al coronavirus y mira cómo van las cosas. Y eso falseando los números. O sea que es que, de verdad, que al final siempre estamos con lo mismo. Capitalismo, capitalismo y capitalismo. Y bueno, a ver si pasa pronto el milenio. Tienes la palabra, Coral. Bueno, yo en relación a esto que decíais de que se nos puede olvidar que esto viene de atrás, justo para preparar mis clases del cuatrimestre, estaba actualizando los datos sobre juventud, crisis y pandemia. Y he rescatado un artículo que escribí en julio del 2018 para tomarlo como base y añadir los datos nuevos que no me publicaron, me los rechazaron en una revista que se llama Incertidumbres, precariedad y pérdida de protagonismo social de los jóvenes en la España después de la crisis, que habla de la reversibilidad social y de los escenarios de desarrollo juvenil, de las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes y que en sus conclusiones, que viene al hilo de lo que estamos hablando, dice: la situación de estos jóvenes se ve además agravada y con tendencia a la perpetuación por una absoluta falta de iniciativas políticas alternativas. El discurso institucional sigue anclado en el individualismo y en el sálvese quien pueda del neoliberalismo, que aborda los problemas juveniles como consecuencia de la falta de iniciativas emprendedoras de los juveniles. Las escasas políticas públicas en materia de juventud parecen más orientadas a consolidar una palpable ausencia de acción pública, dejando la acción totalmente sujeta a los vaivenes del mercado. Con este panorama será difícil superar los difíciles obstáculos emancipatorios de la mayor parte de la juventud en España. Cuando voy a actualizar estos datos, bueno, el artículo conseguía, hablando de estrategias de resiliencia de los jóvenes, pero claro, siempre desde un punto de vista individual y de trabajo autónomo, no colaborativo y solidario, muy poquito de colaborativo y solidario. Cuando me he puesto a intentar actualizar estos datos, lo que me encuentro es que no ha cambiado absolutamente nada, que lo único que ha hecho la crisis del coronavirus ha sido agravar y multiplicar todo esto. En julio del 2018, con datos del 2017, ya estaba ahí. La precariedad, la falta de trabajo, la falta de alternativas, la falta de iniciativas, la falta de respuesta sociopolítica, todo sigue exactamente igual. Lo podemos agravar por la pandemia, le podemos poner números más altos, encima con una actitud ahora mismo muy en contra de los jóvenes, porque bueno, lo hemos estado analizando, uno de los trabajos finales que me han presentado hoy hablaba de la culpabilización de los jóvenes a través de los medios de comunicación con respecto a la pandemia, y cómo se les ha culpabilizado constantemente por irresponsabilidad, por no llevar mascarillas, por hacer botellón, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ellos lo planteaban muy bien, decían, ¿quiénes son los sospechosos habituales? Por orden de importancia de lo que decía Joaquín de esta opción económica. Los viejos, porque cobran pensiones y no aportan, los parados, que no encuentran empleo y tampoco aportan, y los jóvenes que no emprenden y que no sacan el país adelante. Durante la pandemia a los viejos no se les podía culpar porque se estaban muriendo por docenas. Entonces como que quedaba feo echarle la culpa al muerto.
los parados con los ERTES, con los ERES, etcétera, etcétera. Tampoco era un colectivo al que se pudiera culpabilizar mucho, no vayáis sea que como eran cientos de miles se fueran a rebelar. ¿Quién quedaba para culpar? Los jóvenes, que son los que se han llevado todas las hostias comunicativas de culpabilización durante la pandemia. Pero insisto, esto lo único que demuestra es que la situación ya estaba y que la coronacrisis lo único que ha hecho es poner de manifiesto deficiencias estructurales que venían de atrás. Y que yo creo que es un mito que deberíamos intentar, en la medida de lo posible, denunciar, que es un mito, que esto ya estaba antes, que esto no se debe al coronavirus. El coronavirus lo único que ha hecho es poner de manifiesto las deficiencias estructurales que España ya tenía y que estaba ocultando de todas las maneras posibles. Nada más. Muy bien. Pues Gonzalo, te tocaba a ti, pero como ha pedido la palabra Francisco y no ha intervenido ninguna vez, le doy la palabra a Francisco y cierras tú, Gonzalo, ¿vale? Francisco, cuando sí, quieras. Sí, me oís, ¿no? Sí, no, yo es que, bueno, no me voy a meter en este tema porque es una opinión muy particular y no creo que sea buena porque es un tema muy complejo. Y yo creo que a mí me mosquea mucho, y es una opinión particular, yo no sé si esto ha sido provocado, porque desde luego lo que está matando es ancianos. Curioso que en el 2019 hubiera un problema con la derecha, dijera que hay un problema con las pensiones y todo lo demás, ¿no? Y qué curioso que este virus precisamente esté matando ancianos. Pero bueno, yo ahí lo dejo. No, es que además de todo, es que nos engañan en los medios de comunicación. En los medios de comunicación parece que el Biden, ¿no? Hay uno malo, que es el Trump, que es el de derechas, ¿no? Que a los que han asaltado el Capitolio, y el otro que es el bueno, que es de izquierdas, ¿no? Que es de izquierdas. Los medios de comunicación, y a mí, yo detesto al Bill Gates de las narices y a todos estos tíos que además no quieren pagar impuestos ni nada, los de Google, ni nada de nada, ¿no? Que parece que son los de izquierdas, ¿no? Cuando tú oyes los medios de comunicación, verdaderamente es terrible. Es terrible y se les olvida que México, que es un país que ha ganado el socialismo, que ha ganado el Partido Socialista, bueno, ha dado la razón a Trump, ¿no? Pero si yo no me pongo a favor de Trump, quiero decir, del racismo y del segregacionismo que quiere Trump, ¿no? Pero que desde los medios de comunicación, desgraciadamente, se vende ese capitalismo de izquierdas, llamado de alguna manera, entre comillas, del ala izquierda como de izquierdas, ¿no? Cuando lo que están haciendo es propagando una falacia tremenda, ¿no? Desde los medios de comunicación. Y engañándonos a todos. Nada. Gonzalo, última palabra y cerramos. Bien, una cosa que creo que es muy importante es que la estadística de esperanza de vida en los barrios ricos después de 11 meses ha bajado en 2 años y en los barrios pobres de Madrid 8 años. De la presentación que hice y que Carlos subirá, os invito a que veáis el decálogo del ultranacionalismo populista. Es de un periodista de opinión público que se llama José Miguel Contreras, y creo que por lo menos merece la pena leerlo. Y igualmente, lo que creo que es todavía mucho más importante es leer el ensayo periodístico que se llama La pandemia y el sistema mundo, de Ignacio Ramonet, que es un periodista ya mayor, gallego, que escribe en El Mundo Diplomático en español. El artículo es, bajo mi punto de vista, excepcional. Yo no soy muy de quedarme con las cosas, pero dice una cosa que yo creo que estamos empleando, por lo menos aquí en mi casa. Y dice que con el jabón,
con una máquina de coser y con un poco de sentido común se puede combatir eficazmente al virus. Nada más por mi parte. Una cosa, no sé si sabéis que Filomena está imputada por blanqueo de capitales. Está bien esa. Está bien acabar con un poco de sentido del humor. Bueno, buenas gentes, muchas gracias Pablo, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias a todos y todas. Vamos a cerrar aquí esta escuela, la primera del 2021, y anunciamos que la próxima escuela la tendremos el día 29 de enero, en principio. Estará con nosotros Carlos Pereda, que habrá ya de ese lado y podrá conectarse y tener internet y esas cosas, porque no he contactado todavía con él. Y Carlos, bueno, decirles que Carlos pues es una de las personas que ha trabajado durante muchos años en el Barómetro Sociológico de España. Es una persona que es de un barrio vecino, de aquí de Tetuán, y la verdad es que es una gozada poder contar con una persona como él a la hora de hacer un análisis de todo lo que va a ser la coronacrisis y su impacto social, ¿vale? Él me comentó que había cosas de datos que todavía no estaban cuajados, pues, que le dejáramos libertad para poder articular los contenidos como él quisiera, y pues vamos, le dijimos que por supuesto que sí, que ya sabe que aquí en la Guillotina somos gente muy abierta y bueno, pues esperamos poder contar con él. Así que os emplazamos al 29E. Si hubiera algún cambio os lo diríamos, porque está palabrada la cosa a primeros de diciembre con Carlos y espero que se mantenga todo igual. Y nada más, seguiremos... Ya ha estado en la Guillotina alguna vez antes, ¿no? Y él, sí. buena parte como impulsor de lo invisible, de todo el planteamiento del análisis y de las reivindicaciones de los invisibles por todo Madrid. Sí, entonces, bueno, es también una persona muy pegada a la lucha de los barrios y muy interesante la experiencia y las cosas, los análisis que nos hará. Emplazaros al 29E, os mandaremos la convocatoria por correo electrónico con el enlace, fechas y todas estas cosas. Y si Carlos nos aporta algún texto o alguna cosa que nos pueda ayudar para la reflexión, pues lo añadiremos en la convocatoria. Y nada, que a por el 2021.